Bienvenidos a esta nueva sesión sobre ransomware, la ciberamenaza que no morirá. Su presentador de hoy, su amigo Daniel Elías Robles, quien es consultor principal en Savant Consultores República Dominicana. Esta presentación es de fecha 13 de abril del año 2020 AC, que significa año del coronavirus. Ransomware. Mientras que los titulares sobre ransomware van y vienen, el ransomware sigue siendo más fuerte que nunca, con demandas de rescate de 6 y 7 dígitos ahora se han convertido en la norma. En esta sesión vamos a explorar las razones detrás de la longevidad del ransomware. Sí, longevidad. Ustedes se van a sorprender con el tiempo que tiene el ransomware, qué tan viejo es, incluyendo los factores que le han permitido ser más rápidos, más inteligentes y más mortales a lo largo de los años, y lo que debemos aprender de esta historia si es que queremos minimizar nuestro riesgo de ataque en el futuro. También se sumerge en 3 nuevas áreas donde los tentáculos sucios de ransomware están empezando a afianzarse, habilitados por los recientes cambios en la tecnología y la sociedad. Por último, se ven las tecnologías y comportamientos que las organizaciones deben adoptar para asegurarse de que tienen la mejor defensa posible contra el ransomware, y muestra cómo Sophos puede serles de ayuda. 30%, sí, ese es el valor, 30% de las organizaciones afectadas por ransomware. En otra presentación que se llama 7 verdades incómodas de la seguridad de endpoint, auspiciada por Sophos en el año 2019, se pudo establecer cuál es el costo de un ataque de ransomware. Veámoslo cuál es. Vemos que en Estados Unidos el costo promedio por un ataque de ransomware es de $852,000. En Japón 25 millones de yens. En Australia $803,000 australianos. En México, que es uno de los lugares donde más se explota el ransomware. Luego tenemos Francia, Alemania, Canadá, la India, Inglaterra. El ransomware es una amenaza muy real para las organizaciones de todo el mundo. Una encuesta independiente reciente de 3.100 gerentes de TI en 12 países, encargada por Sophos, reveló que 3 de cada 10 organizaciones que fueron víctimas de un ciberataque experimentaron un ataque exitoso de ransomware. El impacto financiero de ransomware es enorme. Cuando se suman todos los costos de la corrección, incluido el tiempo de inactividad, el tiempo de las personas, el costo del dispositivo, el costo de la red, las oportunidades perdidas y el rescate pagado, las sumas finales son llamativas. Dada la extensión del ataque del ransomware y el alto costo de un ataque, la pregunta natural es: ¿por qué es tan persistente? ¿Por qué, a pesar de todos nuestros avances en tecnología, no podemos matarlo de manera definitiva? ¿Por qué es capaz de tener un impacto tan devastador? Para responder a estas preguntas necesitamos entender cómo hemos llegado a la situación actual. Esto requiere que retrocedamos en el tiempo y veamos cómo y crucialmente por qué el ransomware ha evolucionado a lo largo de los años. El ransomware, señores, no es nuevo. ¿Alguien tiene una idea cuánto tiempo tiene el ransomware en existencia? El ransomware cibernético. Se van a sorprender, nada más y nada menos que 30 años. El primer ataque de ransomware reconocido ocurrió en diciembre de 1989. Es decir, en diciembre del año 2020 estaremos celebrando los 31 años del ransomware. Y es por esto que vamos a ver la aparición en el
mural en el Salón de la Infamia. ¿Quién es el primero que aparece en la historia? Nada más y nada menos que un troyano de información sobre SIDA, VIH, que apareció el 8 de diciembre de 1989. No sé si algunos de los que están aquí recuerdan los disquetes de 8 pulgadas. La mayoría de ustedes solamente conocieron de 5 en adelante. Yo recuerdo por allá por el 84, yo tuve acceso a mi primera computadora en el trabajo y pude ver un floppy, un disquete de 8 pulgadas. Estos disquetes son los disquetes originales. En el año 1989, el doctor Joseph Pop envió por correo unos 20,000 disquetes infectados con el troyano de información sobre SIDA. El programa pretendía ser un sistema experto para aconsejarte sobre el VIH y el SIDA, pero después de ejecutarlo 90 veces, recuerden que anteriormente las máquinas se booteaban todos los días y no existían la hibernación ni tampoco el ponerlo en estado de sleep. Y como recordarán, en ese momento, cada vez que tú apagabas la máquina, terminaba reiniciándose. Así que a los 90 inicios, generalmente llegaron alrededor de 4 o 5 meses. Oye, 4 o 5 meses es un tiempo que te da mucha brega hacer un trazado inverso para ver en qué momento o con qué tú te contaminaste. Y a los 4 o 5 meses, entonces se ejecutaba el programa. Era que explotaba la situación. A continuación, le presentó una nota de rescate exigiendo $189 por un año de uso del programa o 378 para el uso de por vida. Este pago se hacía a través de una transferencia a una cuenta de una empresa en Panamá. Desafortunadamente para el doctor Pop, el cifrado utilizado era de una dificultad trivial y las herramientas de descifrado que existían en el momento rápidamente fueron puestas a la disposición para resolver el problema. Además, la idea de enviar el pago a través de una transferencia internacional a una cuenta en Panamá como que no funcionaba mucho. Como resultado, este proyecto no generó ningún ingreso y en su lugar lo que consiguió fue comparecer en una corte. Algo así era como lucía. El troyano de información sobre el SIDA envió 20,000 disquetes acerca de la probabilidad de cómo adquirir el SIDA y descomponía y alteraba el disco duro luego de 90 reinicios. Pago mediante cheque certificado a una compañía en Panamá. Vamos a ver los obstáculos principales que los ciberdelincuentes necesitan superar para llevar a cabo un ataque exitoso de ransomware. Lo primero es que debe encontrarse la forma de cómo instalar el ransomware en el dispositivo de la víctima. Luego hay que utilizar la tecnología para cifrar y descifrar los archivos. Es lo que conocemos regularmente como encriptación, que se hace con una llave que no está disponible y el atacante te cobra para que tú puedas recuperar tus archivos. Mientras que el caso de Dr. Pop había identificado un enfoque eficaz, aunque no realmente escalable, porque para conseguir que su amenaza se propagara tenía que escribir esos 20,000 disquetes manualmente y eventualmente se cayó con la parte del cifrado y no se logró recibir el pago por el proceso. Me gustaría hacer una pausa para considerar la palabra oportunidad. Gracias a nuestros amigos en la Real Academia de la Lengua Española, tengo aquí una definición de que la oportunidad significa
una ocasión o situación que hace posible lograr algo. Y si hay algo que he aprendido trabajando en ciberseguridad durante los últimos años, es que los ciberdelincuentes son muy rápidos para aprovechar una oportunidad. El ataque troyano de información sobre SIDA tuvo una característica distintiva de éxito. Aprovechó una oportunidad medioambiental más amplia, a saber, la preocupación generalizada en torno del VIH, del SIDA, que en ese momento no había tanta información disponible. Desde entonces los ladrones han seguido aprovechando los cambios en la tecnología y la sociedad en su conjunto para evolucionar y afinar sus ataques de ransomware. Estos incluyen el auge de los servicios de correo electrónico gratuitos tales como American Online y Yahoo. Y recuerden, por cierto, que Yahoo vivió un compromiso donde pudieron estar expuestas hasta 3.000 millones de identidades de cuentas de correo electrónico hace unos años. La popularización de estos servicios permitieron a los hackers crear direcciones de correo electrónicos ilimitadas e imposibles de rastrear por primera vez. Antes no era viable porque tú tenías que abrir una cuenta y tú eras rastreable, pero ahora tú podrías crear miles de cuentas si tú quisieras y no había forma de llegar a donde el atacante. Lo que llevó al inicio de campañas de correo no solicitado de spam a gran escala que se utilizaban para propagar el ransomware. También las habilidades de geoobjetivos que permitieron a los ciberdelincuentes enfocar sus ataques en un país o en una región particular, lo cual lo hacía más efectivo. Eventualmente, luego de la segmentación geográfica que aumentó las tasas de éxito al permitir a los atacantes explotar los temas candentes locales, como puede estar pasando en nuestro país con el coronavirus, se hicieron ataques de correo electrónico y al mismo tiempo se personalizó el idioma para su audiencia y se contextualizaba con otros aspectos que eran muy puntuales al público objetivo. Eventualmente aparecieron las tarjetas de prepago, de crédito prepago, que dio a los ladrones una manera accesible, anónima, para que la gente pague las demandas de rescate. Y eventualmente la disponibilidad de criptomonedas, que aquí donde ellos están lucrando, particularmente Bitcoin, dio a los delincuentes otra manera confiable y accesible para obtener los pagos de rescate. ¿Cuál es la situación en el año 2010? Como resultado de la explotación de esta y otras oportunidades, para el 2010 los ciberdelincuentes habían resuelto los 3 desafíos principales con relación al ransomware, lo que le permite convertirse en un negocio comercialmente viable. En este momento, los ciberdelincuentes añadieron otro objetivo: maximizar los ingresos. ¿Cómo se logra esto? Los ciberdelincuentes continuaron su tradición de aprovechar las oportunidades para aumentar los ingresos de los ataques de ransomware. Estos incluyen ahora el desarrollo del concepto marca. Los ciberdelincuentes expertos se dieron cuenta de que la gente solo pagaría si hubiera una alta probabilidad de que sus datos fueran restaurados. Como resultado, una herramienta de descifrado fiable era esencial para que el ransomware pudiera convertirse en un generador de ingresos constante. Al mismo tiempo, no todas las herramientas de descifrado eran iguales. Los actores detrás del ransomware con una herramienta eficaz no querían ser contaminados por la asociación con métodos menos eficaces. Es decir, ellos estaban cuidando su reputación y decir: nosotros somos unos criminales confiables que sí cumplimos nuestra palabra. Esto los llevó a utilizar una técnica de marketing que ha sido una práctica común en el mundo comercial durante décadas: el concepto de marca. Una búsqueda rápida en internet en un nombre de ransomware
le informa a la víctima de la probabilidad de obtener sus datos de nuevo si pagan. ¿Por qué? Porque entonces la experiencia que van viviendo las demás víctimas te dicen, yo pagué pero no lo retuve, no obtuve mi información y por lo tanto no recomiendo pagar. También el concepto del ransomware como un servicio, donde los expertos del ransomware explotan la oportunidad de negocio para proporcionar paquetes de ransomware a otros delincuentes que carecen de conocimientos o habilidades de cifrado y sistemas de pago, pero que eran buenos en la distribución de amenazas, quizás mediante la ingeniería social. Este servicio incluye un malware y la estructura de pago solamente a cambio de un 30% de los ingresos recibidos. Es decir, ellos estaban ganando una parte importante, como decimos en República Dominicana, se estaban ganando la paca con muy poca participación o riesgo. Solamente se lo entregaban a otro delincuente que era que ejecutaba la contaminación, la primera parte, que era hacer llegar el ransomware al equipo de la víctima. También se desarrolló el concepto de ransomware de alto impacto, permitiendo a los actores de ransomware, para mejorar su retorno de la inversión, a enfocarse en un pequeño número de víctimas con ataques paralizantes. Los ataques dirigidos requerían menos esfuerzo y tenían menos exposición al tiempo, que al aumentar el impacto a su víctima por medio de este ataque, también aumentaron la propensión de la víctima a pagar. Al mismo tiempo, la industria de la ciberseguridad estaba ocupada evolucionando sus tecnologías defensivas, identificando cómo detectar y bloquear los ataques de ransomware para mantenerse por delante de los ciberdelincuentes. ¡Qué gran ilusión! Todavía estamos varios pasos por detrás. Vamos a ver ahora el segundo miembro del Salón de la Infamia. El refinamiento continuo, la mejora de las tácticas y técnicas de ataque significaron que el ransomware hoy en día se ve muy diferente al ransomware de hace 30 años. De hecho, se ve algo como esto. El ransomware más sofisticado hoy en día se llama Ryuk, donde su fecha de nacimiento es agosto de 2018. Este ransomware son adversarios activos que combinan técnicas avanzadas de ataque con piratería interactiva y práctica para aumentar su tasa de éxito. Paralizan las organizaciones y las dejan como rehenes de rescates que los paralizan. Todo este párrafo lo que significa es que una vez ellos han identificado su víctima y han tenido algún tipo de avance, han logrado penetrar sus defensas, entonces ellos no lo dejan solo a procesos automáticos que se encarguen de contaminar y lograr el éxito de la operación, sino que entonces le pasan la información a individuos que ellos llevan a cabo ataques avanzados y sofisticados de hackeo para lograr secuestrar la información del cliente. Por lo general se dirigen a organizaciones que no pueden soportar ningún tiempo de inactividad, como periódicos, municipios. Eso lo hemos visto en muchos municipios de Estados Unidos, donde han sido secuestrados los servicios de la ciudad y otros servicios públicos para aumentar la probabilidad de pago. Por cierto, hablando de pagos, son grandes. A menudo las sumas son de 6 cifras, pagaderas en Bitcoin para no ser rastreables. Veamos el flujo de cómo se propaga el Ryuk. Todo empieza con un correo electrónico no deseado que te llega con un mensaje malicioso, un documento malicioso.
por lo regular van a utilizar Emotet o TrickBot instalados. Estos en sí no son el ransomware, pero se van a convertir en el medio de transporte mediante el cual, entonces, miren qué interesante, se van a robar las credenciales, se va a ver un escalamiento de privilegios para lograr ser usuario administrador, va a moverse lateralmente alrededor de la red, es decir, él va a escanear y a tratar de comprometer tantos equipos como sean posibles en esa infraestructura. Luego, entonces hacen un reconocimiento, un ataque de reconocimiento del directorio activo, eliminan las copias de seguridad y los backups para que no puedan recuperarse y deshabilitan los productos de seguridad, de ciberseguridad. Entonces, cuando ellos han ya anulado las defensas y han logrado alcanzar niveles elevados de poder, entonces es que viene el despliegue del ataque de Ryuk. Para que tú veas, esto se ve muy diferente al ataque del Dr. Pop hace 30 años. Los ataques de Ryuk son muy complejos. De hecho, las veces que nos hemos encontrado con ataques de Ryuk, nos hemos encontrado también que el cliente, o perdón, la víctima, adolecía de una práctica importante. ¿Saben cuál era? Tener una buena estrategia de backup. Veamos cómo funciona esto. Los ataques de Ryuk son muy complejos. A menudo empiezan con un correo electrónico no deseado que contiene un archivo adjunto malicioso. El archivo adjunto desencadena un ataque de Emotet o TrickBot. No sé de ustedes quienes han enfrentado Emotet, pero Emotet es difícil de limpiar porque es insistente, es de mucha propagación y causa muchas cosas. Él de por sí no es maligno, pero si tú encuentras Emotet en una infraestructura, es muy posible que se esté preparando una escalada de alto nivel para tomar control de la organización. Una vez allí, roban las credenciales, escalan sus privilegios hasta que crean un nuevo usuario administrador, con niveles de administrador. Con sus privilegios de administrador, los piratas informáticos pueden moverse lateralmente por la red utilizando Remote Desktop Protocol o cualquier otro medio que puedan aprovechar para inspeccionar el directorio activo y eliminar cualquier copia de seguridad. Error fatal. Las copias de seguridad no se tienen en línea, no se tienen en almacenamientos accesibles, se deben tener fuera de línea. Una vez que ya la red de seguridad de la víctima está fuera del camino, entonces ellos intentan desactivar su producto de ciberseguridad para finalmente liberar Ryuk, cifrar archivos y exigir enormes pagos de rescate. Como se puede ver, el ransomware ha evolucionado de manera significativa desde los tiempos del Dr. Pop. ¿Qué es lo próximo que sigue en ransomware? Bueno, vamos a ver cómo sigue. Y vamos a ver el ransomware en tres áreas. Vamos a ver primero el ransomware en la nube pública. Resulta que la lista del ransomware en la nube pública se refiere a estos servicios tales como Amazon, Azure o Google que son utilizados por las organizaciones como parte de su infraestructura. El uso de la nube pública está creciendo y las diferentes organizaciones utilizan la nube pública de diferentes maneras. Para muchos simplemente es un reemplazo para los servidores físicos en premisas que usaron para almacenar datos. Mientras que los empleados anteriores guardarían archivos en el servidor que se encuentra en el data center, ahora esta información es almacenada en algún servicio de almacenamiento en la nube. También otro caso de uso es la ejecución de aplicaciones web. Y el tercer caso de uso principal para la nube pública es el desarrollo de software, donde le permite a los ingenieros
escribir el código en servidores de la nube pública, ya que esto es más rápido, no tienen que esperar temas de aprovisionamiento y adquisición de recursos, sino que simplemente por la naturaleza escalable y de autoservicio de la nube, esto es una solución muy viable y muy rápida. Cuando estamos viendo el ransomware en la nube pública, este ofrece muchas ventajas. Sin embargo, cuando se trata de seguridad, hay mucha incertidumbre y confusión en torno a las responsabilidades. Y esto es una tendencia muy común que hemos visto, que las organizaciones no están conscientes de qué partes ellos son responsables en la protección de su información, y algunos de manera muy ilusa asumen que el simple hecho de estar en la nube hace que de por sí la información esté más segura, desconociendo que hay algo que se llama la responsabilidad compartida, en la cual el proveedor asume una responsabilidad y en otra parte de la responsabilidad le corresponde al usuario, a la empresa final, que es la que está asumiendo. Es decir, aquí tenemos los proveedores de la nube, ellos asumen una responsabilidad dependiendo del servicio que ustedes estén adquiriendo, y ustedes asumen la otra. Veamos cómo funciona esto. El encanto de la nube pública no se detiene ahí. El rápido aumento en el volumen y el valor de los datos almacenados en la nube da ahora a los ciberdelincuentes un objetivo mayor para ir detrás, al cual perseguir. Además de una configuración débil. ¿Quién es responsable de la configuración débil? En la nube pública, los mismos que tienen una configuración débil en premisas. Además de un acceso público abierto a los recursos de la nube que pueden ser accedidos desde cualquier parte del mundo. Las bases de datos, las cuentas de usuario facilitan a los delincuentes la violación de bases de datos que están expuestas. Ransomware en la nube pública. Entonces, ¿cómo han sido los adelantos de los ladrones? El primer paso para protegerse. Eliminar esta parte. Entonces, ¿cómo nos adelantamos a los ladrones? El primer paso para protegerse del ransomware en la nube pública es comprender el modelo de responsabilidad compartida de la nube pública. En resumen, esto significa que usted es responsable de proteger todo lo que pone en la nube, incluido todos sus datos, así como el acceso a la nube pública. Los proveedores de nube pública son, a su vez, responsables de la seguridad en la nube, es decir, de la infraestructura de la nube, no necesariamente de tu máquina virtual, no de tu servidor. Esto incluye la seguridad de la instalación física, aire acondicionado, electricidad, comunicaciones y otros aspectos que están muy relacionados con la disponibilidad. Se deben aplicar los mismos principios básicos a los datos basados en la nube que a los datos en premisa. Mucha gente no entiende esto y parte de la ilusión que yo me estoy economizando tal cantidad de dinero moviendo mi infraestructura a la nube pública. Eso es un error terrible. ¿Por qué? Porque ellos no están contemplando que ahora tienen que contratar los servicios de firewall, IPS, login, backup y muchísimas otras cosas más que tienen un costo recurrente, e independientemente del impacto económico, es falta de entendimiento. Le voy a hacer una pregunta. ¿Quiénes de ustedes tienen su infraestructura detrás de una infraestructura de firewall, de IPS, de IDS, el login, el backup? ¿Quién está haciendo todo eso? Por lo tanto, usar la protección del servidor y un firewall para proteger los datos en la nube pública se hace imprescindible. Hay algunos productos de Sophos como Intercept X que está diseñado para proteger los servidores locales como en la nube, y en la combinación con el Firewall XG de Sophos
pueden crear un entorno que se llama seguridad sincronizada para proteger tanto el aspecto del servidor, del endpoint, como el servicio de protección perimetral. Y por supuesto, necesita tener visibilidad de la nube pública. Y esto pueden, y les voy a recomendar que vean un producto que se llama Sophos Cloud Optics, que proporciona visibilidad instantánea de sus datos y cargas de trabajo en la nube pública. Aquí tenemos la seguridad en la nube. Tú tienes tu responsabilidad de proteger el firewall, de proteger el servidor, de implementar el firewall y tener visibilidad. La responsabilidad del proveedor en la nube se limita a la protección de la infraestructura. El segundo escenario que vamos a ver en cuanto al futuro del ransomware es que ahora los ataques se están concentrando en el proveedor de servicio. A medida que la tecnología y las amenazas se vuelven cada vez más complejas, las empresas están externalizando cada vez más sus servicios de TI a proveedores de servicios gestionados, lo que se llaman MSP, que supuestamente son especializados. Digo supuestamente son especializados porque van a encontrarse con muchas ofertas de organizaciones que están implementando algún tipo de servicio, pero que no tienen la especialización. Ten mucho cuidado con este tipo de oferta y de escenario. Estos MSP gestionan todos los aspectos de TI para tus clientes, para sus clientes, desde impresoras hasta la seguridad. Para ello necesitan tener acceso directo a las redes de sus clientes. Tradicionalmente, los actores de ransomware apuntaban a una sola organización, una víctima, un rescate. Pero en el entorno actual, la cosa es diferente. ¿Por qué? Porque esto de estar dependiendo de una víctima, un ataque, tiene un retorno de la inversión muy reducido. Entonces, ellos lo que han es desarrollado un concepto de un ataque, muchas víctimas y muchos rescates. Y para esto, el punto único en el que ellos se van a concentrar van a ser el proveedor de servicios. Te voy a decir algo: si tu proveedor no es de clase mundial, ten presente que tus atacantes sí son de clase mundial y te pueden crear una situación muy incómoda cuando ataquen y comprometan cientos o miles de usuarios o empresas que se proveen del mismo proveedor. Veamos este esquema. Ellos hacen el ataque al proveedor, un ataque al proveedor, y ya tienen control de todas estas cuentas y pueden desarrollar y requerir múltiples rescates, todo concentrándose en atacar la cabeza. De nuevo, ten mucho cuidado quién es tu proveedor, porque esto puede marcar la diferencia. Sea tu proveedor de hosting, sea tu proveedor de colocación, sea tu proveedor en la nube, sea lo que sea, ten mucho cuidado. Y siempre cuestiona el nivel de especialización del personal que va a estar supuestamente cubriéndote la espalda. La respuesta aquí no es mantener la seguridad en la casa. Como pueden siempre atacar el proveedor, pues yo me voy a quedar en la casa. Las organizaciones que trabajan como MSP lo hacen, las organizaciones que trabajan con MSP lo hacen por muy buenas razones. Y los MSP que se especializan en seguridad ofrecen un nivel de experiencia que muy difícilmente nosotros podamos replicar en nuestras infraestructuras, ya sea por la cantidad del personal, por la experiencia, la preparación o el equipamiento y especialización del entorno. Por lo tanto, haz de la seguridad uno de tus criterios de selección para elegir tu MSP. Pregúntales sobre los productos y prácticas de seguridad que utilizan
en su propia organización. Un buen MSP estará encantado de compartir, inclusive puede que te invite, pero tenga mucho cuidado con una invitación para deslumbrarte con prácticas que ellos no están siguiendo a lo interno. Es muy bueno que cuando tú vayas y hagas esa visita, ellos te quieran mostrar su centro de operaciones, tú preguntes cuántos años tiene este personal que está aquí, cuáles son sus credenciales, cuáles son sus especializaciones, cuántas empresas como esta ha trabajado, cuáles son los tipos de cuentas que ustedes atienden, porque fácilmente a ustedes pueden llevarlo a visitar un centro de operaciones de seguridad, algún SOC o algo así, y pueden hacer como hacen en algunos países, que contratan extranjeros para que estén en la recepción y para que estén en el lobby. Entonces los que pasan por ahí dicen, wow, eso es una empresa que tiene mucha presencia internacional, porque siempre veo extranjeros, pero no saben que son contratados. Entonces tú debes hacer de la seguridad un criterio a la hora de tu seleccionar, pero acuérdate, gran parte de la seguridad va a depender de las personas que ellos tengan, y tú debes de preguntar, una, ¿cuántos años tienen de experiencia? No aceptes empresas que te quieran dar servicio con personal junior, porque te van a cobrar como si fueran profesionales. Si tú me vas a cobrar, yo quiero personal a la altura de lo que tú me vas a cobrar, porque de lo contrario, tú vas a despertar frente a una realidad terrible, y es que comprometieron infraestructura y te comprometieron a ti. También tú tienes que preguntarte sobre tus prioridades. Para ti la protección es la prioridad número uno. El costo es, por supuesto, una consideración para casi cualquier organización, pero nunca debemos comprometer la protección a largo plazo para ahorrar dinero o costos a corto plazo. Como vimos al principio, el costo de lidiar con un ataque de ransomware puede superar muchos otros gastos. Y nosotros a veces nos ha tocado hacer trabajo de respuesta a incidentes de malware para clientes que cuando nos llaman tienen compromiso de centenas, a veces de más de 1000 dispositivos, y el impacto que esto tiene para la organización no solamente se mide en los aspectos de consultoría, adquisición de nueva tecnología, tiene que ver con la reputación, tiene que ver con el tiempo fuera. Imagínate tú una organización en que 1000 empleados estén detenidos una semana. Ponle un precio a eso, más la reputación y otros aspectos contractuales que ellos deben cumplir. El tercer escenario es el ataque sin cifrado. ¿Cómo así sin cifrado? Sí, tú vas a ver la diferencia ahora. La idea de los obstáculos que teníamos al principio, o que tenían los delincuentes, yo no soy delincuente, yo estoy haciendo esta presentación. Los obstáculos que ellos enfrentaron, el primero era instalar el ransomware, el segundo era cifrar y descifrar los archivos, y tercero, recibir el pago. Pero ellos encontraron una forma más creativa para esto. ¿Por qué? Porque la instalación del ransomware era con el objetivo de poder cifrar los datos, pero ya esto no se está utilizando, sino que ahora ellos están trabajando un nuevo concepto para recibir el pago. Veamos un ejemplo de ataque sin cifrado. Mario pudiera ser multada, penalizada por más de 100 millones por una brecha en las especificaciones de la Regulación General de Protección de Datos Personales. Aquí tenemos un Instituto del Cáncer que también se vio con una brecha por una divulgación de información. Aquí vemos multas máximas para las brechas de bases de datos de clientes, y también una línea aérea que enfrentó una multa de 183 libras por concepto de una brecha. Miren, ¿en qué consiste el ataque sin cifrado? Lo primero que tenemos que entender que
esto de estar recolectando de manera masiva información de carácter personal de los individuos implica una responsabilidad muy grande. Y en los últimos años, la legislación para proteger los datos personales se ha fortalecido de manera significativa con leyes nacionales, como pudiera ser la Regulación General de la Protección de Datos de Europa, otros que van a ser de alcance nacional, regionales, o que pudieran ser específicos a la industria. Esta legislación viene con sanciones financieras muy estrictas para cualquier persona u organización que sufra una violación de datos que sea relevante. La multa máxima bajo la Regulación General de Protección de Datos es de hasta 4 veces, hasta el 4% del volumen del negocio global o 20 millones de euros, lo que sea mayor. Es decir, que uno de estos grandes proveedores, Facebook, Google, Microsoft, lo que sea, que tienen información de la mitad de la población del mundo, si sufrieran una brecha, ellos pudieran ser multados con hasta el 4% de su monto de negocio global. Cuando estamos viendo esto en frío, estamos hablando de miles de millones de dólares. Los ciberdelincuentes son capaces de mantener las organizaciones como rehenes con la amenaza de liberar información personal, abriendo así a la víctima a las consecuencias de una violación de datos. Es decir, mira, vamos a hacer un buen negocio. Esto te puede costar a ti 183 millones de libras esterlinas. Pero no, mira, lo que vamos a hacer, vamos a transarnos porque nosotros no queremos hacerte daño. Danos 7 millones a nosotros y nosotros no divulgamos tu información. Acuérdate que ellos están trabajando protegiendo su marca. O sea que es muy posible que ellos cumplan su palabra, pero también pudiera ser que no. Es decir, tú estás bregando con delincuentes, tenlo presente, pero el que alguien tenga acceso a información que te puede representar una penalización importante, entonces tú estarías dispuesto a negociar para evitar la penalización que va a ser mayor, aparte del aspecto reputacional. El ataque sin cifrado nos presenta el caso de la ciudad de Johannesburgo, en África del Sur, que sufrió un ataque de ransomware sin cifrado y lo que fueron atacados por un grupo que se hace llamar los hackers asesinos de la sombra. Y según una nota compartida en Twitter, no cifraban los datos. En vez de eso, le robaron la información y amenazaron con publicarlo en la internet si la ciudad no pagaba. La nota decía: todos sus servidores y datos han sido hackeados. Tenemos docenas de puertas traseras dentro de su ciudad o dentro de la infraestructura. Tenemos el control de toda su ciudad. También comprometimos todas las contraseñas y datos confidenciales con información financiera y personal de la población. Según los informes, el grupo exigió un pago de 4 bitcoins. O sea, fue un precio razonable. 30.347 euros al momento, según el precio del bitcoin, aunque eventualmente parece que nunca llegó a pagarse el rescate. Otro caso de un ataque sin cifrado es el de la propiedad intelectual. Esto es a menudo la fuente del éxito de una empresa, ya sea una receta secreta, una tecnología patentada o datos que son únicos. Si esta propiedad intelectual llegara a la palestra pública, pudiera significar la muerte para el negocio. El ejemplo más público de este tipo de ataque de ransomware fue el experimentado por la banda Radiohead a mediados del 2019. El archivo del líder Tom York fue hackeado, los archivos de él, y los ladrones robaron 18 horas de música inédita al momento del lanzamiento de un álbum
de 1997. El extorsionador amenazó con hacer pública la música a menos que la banda pagara $150,000, una petición que Radiohead evitó, prefiriendo en su lugar hacer pública la música ellos mismos a cambio de una donación de 18 libras, alrededor de $23, para ayudar a un grupo de defensa de protección del clima. Detener los ataques sin cifrado significa detener a los piratas informáticos que se apoderaron de tus datos. Por lo tanto, requiere muchas de las mismas tecnologías y comportamientos que necesitan para cifrar el ransomware. ¿Qué nos va a servir de introducción este tema a nuestra próxima sección? ¿Cómo detener el ransomware? El ransomware se ha convertido en una empresa muy avanzada y muy compleja y solo va a evolucionar aún mucho más. Con esto en mente, tenemos que hacernos la pregunta: ¿cómo puedo minimizar el riesgo de ser afectado por el ransomware? La respuesta es que usted necesita hacer que sea lo más difícil posible para los atacantes, para aprovechar las debilidades en sus defensas y las oportunidades presentadas por los cambios en la tecnología y la sociedad. Para ello recomendamos el uso de la mejor tecnología de ciberseguridad con un enfoque en interrumpir la cadena de ataque, no solo una pieza de malware. También la aplicación de las mejores prácticas de seguridad en todo momento. Recuerden, los vendedores de ciberseguridad nos van a querer convencer en que todos nuestros problemas se resuelven si usamos la tecnología de ellos. Eso es mentira. Y de hecho, el que te venga con esa teoría, ya tú sabes que te quiere embaucar. Tú tienes que hacer una combinación entre las tecnologías y los procesos, las prácticas, y eventualmente caemos en la misma triada de siempre, en que tenemos que educar el personal, gente, proceso y tecnología. Tenemos que educar al personal sobre los riesgos y comportamientos requeridos a través de la formación regular por medio de concienciación sobre seguridad. Empecemos por sumergirnos en el primer de los puntos que hemos visto: la mejor protección. La mejor protección requiere las mejores defensas tanto para los datos almacenados en las instalaciones como los datos almacenados en la nube pública. Esto que vamos a compartir es algo que no es que nosotros lo vendemos, es algo que lo creemos. Nosotros a la fecha de hoy no hemos tenido, en todos los años que tenemos lidiando con estos productos, no hemos tenido un solo ataque de ransomware donde el problema haya sido la tecnología. Sophos Intercept X incluye tecnologías de protección avanzadas que detienen el ransomware en los endpoints y en los servidores en varias etapas de la cadena de ataque. Sophos XG Firewall está repleto de protección avanzada para detectar y bloquear ataques de ransomware y detener a los piratas informáticos que se mueven lateralmente. Recuerden, el movimiento lateral es cuando tú has logrado penetrar una organización, tú has establecido un punto de pivote en un servidor o en una computadora de usuario, y entonces te dedicas a moverte en otros equipos que están al mismo nivel en la red local. El escalamiento horizontal es cuando tú te mueves a otro equipo. El escalamiento vertical es cuando tú te mueves a una credencial de mayor poder. Intercept X y XG Firewall son geniales por sí solos. Ahora, cuando trabajan juntos, gracias al concepto de seguridad sincronizada, ellos pueden responder de manera muy inteligente a los ataques, no importa si son
de escalamiento horizontal o vertical, o si simplemente son de conexiones hacia afuera. Porque lo que hace esta combinación es que el Endpoint Intercept X y el firewall comparten información del estado de salud de los endpoints. Y cuando un dispositivo experimenta algún tipo de ataque que puede o que vulnera el estado de salud, de seguridad de ese equipo, eso se le informa al firewall, también se le informa a todos los demás dispositivos en la infraestructura para que nadie reciba, acepte conexiones que vengan de este equipo que es quien está comprometido. Todo esto se hace de manera automática y de hecho, desde el punto de vista de gestión y respuesta a incidentes, esto es un tipo de respuesta automática, que uno de los objetivos que nosotros buscamos en el mundo de la ciberseguridad es lograr una capacidad de automatización a la hora de responder a ciertas situaciones de ciberseguridad que representan un incidente. También esto es un servicio muy sofisticado que se llama MTR o Gestión Centralizada de Amenazas. ¿Qué es lo que hace esto? Es muy interesante como estos equipos comparten información de estado. Cuando tú contratas este es un servicio de gente. Estos son tecnologías, pero aquí tú tienes gente. ¿Qué significa esto? Que tu información del estado de salud de tu infraestructura y posiblemente el estado o progreso de un ataque es supervisado y visto por analistas. Estos analistas van a trabajar en contener y en resolver la situación ofensiva sin que tú tengas que participar. ¿Qué significa esto? Para que ustedes lo entiendan bien. Hazte de cuenta que tú tienes una infraestructura, hay un ataque que está siendo llevado a cabo, lamentablemente o tú no tienes el personal disponible o no tienes el horario o no tienes la capacidad, y por lo regular las tres situaciones se dan en mucha de nuestra infraestructura, y lo que hace el servicio de MTR es que ellos, cuando detectan la posible violación, tienen tantos minutos para investigarlo y tantos para resolverlo. Es decir, que tú no tienes que depender de la especialización de un individuo a lo interno de tu organización, que toma tiempo formarlo, sale costoso y lamentablemente cuando alcanza cierto nivel lo que hace es que se va para otra organización. En este caso tú puedes mantener ese nivel contratando los servicios de respuesta a incidentes de seguridad, de malware, de Sophos, que tienen un nivel de clase mundial, para cuando se detecte un incidente o un posible incidente, ellos hagan la investigación, confirmen si es real y tomen las medidas que sean necesarias para controlar la contaminación o el progreso del incidente. Veamos con el caso de Ryuk, que ustedes vieron que es un ataque muy sofisticado. Veamos cómo esto puede trabajar en detener las cadenas de ataque. Aquí tenemos el caso de Ryuk. ¿Okay? En el caso de Ryuk, la protección contra amenazas está basada en motores de inteligencia artificial para analizar el contenido del correo electrónico que pueden traer archivos malintencionados. Luego tú vas a tener lo que es la protección contra vulnerabilidades, que te bloquea más de 2 docenas de técnicas de explotación, incluidas para distribuir e instalar ransomware y escalar privilegios. Tú vas a tener la prevención del robo de identidad, tú vas a tener la protección contra manipulaciones para escalar privilegios, tú vas a tener la protección
del endpoint para que no sea desactivado, y tú vas a tener esta protección. Es una protección que es única, de protección contra ransomware. ¿Cómo funciona el CryptoGuard? Funciona de una manera muy interesante. Supongamos que tú tienes un equipo que está corriendo Windows. Este equipo, de repente aparece un proceso que invoca un llamado a una función de encriptación espontánea. Lo que hace el CryptoGuard es que él identifica lo genuino de este proceso. Pero mientras tanto, él dice, como él está utilizando una llave, déjame yo tomar esa llave. Como él está atacando este archivo, déjame yo copiar este archivo a una parte remota del disco donde solo yo sé dónde está. Y cuando ellos quieren hacer la encriptación, el CryptoGuard lucha con este proceso que está haciendo el ataque, lo vence y simplemente devuelve el archivo a su estado original en caso de que no pueda detener el ataque. Ahora, ¿qué sucede si él eventualmente se dio alguna situación muy extraña en que no se pudo detener el ataque? Bueno, pues él te tiene un backup por allá en un lugar oculto del disco, y te tiene también copia de la llave, y te tiene el archivo original. Esto es una forma en que tú no tienes que responder tú personalmente al tema del ataque de Ryuk al momento de desplegar el ransomware. Este es otro ejemplo de lo que es el Endpoint Detect and Response, que lo que busca esto es poder identificar dónde empieza un posible incidente. Y aquí tenemos que Windows Explorer inició un proceso que eventualmente invocó este programa que se llama CryptorX o Cryptor, que es un encriptador. Entonces lo que hace es que pone este proceso, lo señala y te dice, mira, esta fue la historia, mira cómo funciona esto. Tú tienes un proceso que corrió Windows Explorer, que escribió en este archivo de StartBat, que vino, inició este proceso, que escribió en este archivo de Visual Basic Scripting, que escribió en este archivo de BAT, que escribió el CryptorS, y el CryptorS a su vez trató de ejecutar y crear algún tipo de proceso. Con esto tú puedes ver la secuencia de dónde vino. Inclusive tú puedes ver cuando la secuencia viene, de qué dirección vino el proceso, inclusive si el proceso se ejecutó mediante un archivo o no, porque hay ataques que son carentes de archivo, como por ejemplo lo que puede ser mediante un gusano. Recuerda que el gusano no requiere de un archivo para propagarse, y entonces tú puedes tener un entendimiento y tomar acción. Inclusive si este archivo se determinó que es malicioso o es sospechoso, tú pudieras decirle al servicio de EDR que te tome el hash de ese archivo y preguntarle, dime en qué otros lugares de mi infraestructura se encuentra un archivo con este hash. Y tú pudieras decirle, yo quiero que tú me bloquees todos los archivos que tengan este hash en cualquier parte de mi infraestructura. ¿Qué significa esto? Que en vez de tú tener que ir ahora a cientos de equipos a limpiar la situación, tú puedes simplemente entregarlo al servicio de endpoint para que te bloquee el proceso o el programa Cryptor donde quiera que se encuentre, en cualquier parte de tu infraestructura, no importa las copias que existan de él en cualquier lugar. Veamos el ataque de Ryuk, empezando por InterceptX. Tú vas a tener una protección de amenazas basado en Deep Learning, inteligencia artificial. Te va a proteger contra vulnerabilidades que se encuentran asociadas y que son las que explotan
estos gusanos y estos programas, te va a proteger del robo de identidad, del explotar vulnerabilidad. Él va a tratar de que de gestionar lo que tiene que ver con de explotar el aspecto relativo a remote desktop. Entonces, ¿qué va a pasar? Que tú vas a tener protección en diferentes etapas de tu infraestructura mediante Intercept X. Esto, el verde, te lo provee Intercept X, y lo morado, lo naranja, te lo provee el firewall. Entonces, fíjate, tú estás cubierto en casi toda la cadena del ataque. ¿Ok? Está protegido. En algunas de estas situaciones tú necesitas, recuerda, implementar tu propia prácticas como el tema de backup. Veámoslo viendo cómo funciona esto con seguridad sincronizada. Él, ya la seguridad sincronizada, cuando él ve que llegó un equipo, un programa, un documento malicioso que trató de ejecutarse, automáticamente se aísla este equipo. Si hay un intento de instalar algún tipo de herramienta que sirva de transporte como Emotet o TrackBot, él viene y lo aísla automáticamente, lo aísla a nivel horizontal y lo aísla a nivel vertical. Es muy importante que ustedes tengan presente que muchos de estos programas maliciosos, ellos simplemente se instalan y luego eventualmente van a un servidor de command y control para decirle, mira, yo estoy aquí disponible para que cualquier cosa que tú quieras que yo haga en tu esta infraestructura, dame las instrucciones que yo hago. Pero con este aislamiento automático, si este equipo llegara a estar comprometido, entonces tú tienes dos niveles de protección, a nivel del endpoint y a nivel del firewall, con lo cual él no va a poder darle la información a su maestro para decirle, mira, yo estoy aquí para obedecer tus instrucciones. Y entonces fíjate cómo hay una capa de aislamiento automático. ¿Qué significa esto? Que el proceso de caerle atrás a un equipo para entonces aislarlo y tomar alguna medida se simplifica, porque esto se hace automáticamente en la combinación de Intercept X y con el XG Firewall, que ambos logran lo que se llama seguridad sincronizada. En el caso de MTR, que este es el proceso que lo hacen personas cuando ellos ven que hay algún tipo de indicio, ellos inician una investigación para a lo largo, observa, a lo largo de toda la cadena de ataque, entonces ellos te completan lo que tendrías que hacer tú, inclusive un sábado a las 2 de la mañana o un domingo de madrugada, o puede ser un día festivo cuando tu personal no está disponible, o si está disponible posiblemente borracho. Entonces míralo aquí, tú tienes esta capa de protección, que es un servicio que ellos ofrecen y que está disponible 24/7, ejecutando y monitoreando tu infraestructura. Aquellos que tienen responsabilidades y que tienen que cumplir con aspectos regulatorios como el reglamento de seguridad cibernética de la información del Banco Central y la Junta Monetaria, esto les puede complementar de una forma maravillosa. ¿Por qué? Porque te van a poner a tu disposición un personal de un nivel que nosotros nunca vamos a tener ni en nuestra organización, ni posiblemente en nuestro país, un personal, un equipo de todos estrellas que está dando seguimiento a un panorama mundial de lo que está pasando a nivel de ataques de ciberseguridad. Entonces, fíjate que con estas cuatro tecnologías, lo que es el Intercept X, que es la protección de endpoints y de servidores, esto es lo que tiene que ver a nivel de firewall. Cuando tú combinas estos dos productos, tú logras lo que es la seguridad sincronizada, y donde se da un aislamiento automático
del dispositivo que está siendo explotado o que se descubrió que pudiera ser explotado, y eventualmente esto se complementa con un proceso manual de personas que están viendo e investigando. Nosotros tenemos una buena cantidad de todos nuestros clientes ya tienen este servicio implementado, y lo interesante es que ellos son que le dicen al cliente: mira, estamos viendo que hay una máquina que se está conectando a un servidor de comando y control y con tal proceso. Entonces dan la instrucción de qué hacer, o dependiendo del caso ellos mismos pueden resolverlo. Okay, esto es muy pero muy interesante por el hecho de que tú vas a necesitar un personal con una especialización que o no está disponible porque no tiene la especialización, o porque simplemente tú no tienes cómo cubrirlo 24%. Esto es una forma de protegerlo. La protección contra amenazas, ya la acabamos de verla, que tiene que ver con interrumpir la cadena de ataque y lo relativo a buenas prácticas de seguridad. Además de tener tecnologías fuertes para interrumpir los ataques, también hay una serie de prácticas recomendadas que se deben aplicar para aumentar tu escudo defensivo, lo que se llama el famoso blindaje. Que tengamos mucho cuidado, esa palabrita no se usa en ciberseguridad. Sí podemos utilizar un escudo defensivo, pero nunca hablen de blindaje. Para esto debemos utilizar la autenticación multifactorial o de doble factor, utilizar contraseñas complejas, limitar los derechos de acceso, dar a las cuentas de usuarios y administradores solo los derechos de acceso que necesitan y nada más. Aquellos que tienen la costumbre de siempre utilizar el usuario con mayor poder para no tener que escalar ni moverse a otro usuario, que siempre están en el modo Super Saiyajin para hacer todas sus operaciones diarias, por más mundanas que éstas sean, estas personas representan un gran peligro para la infraestructura, porque si es comprometida una sesión en la cual ellos están operando, significa que ellos se van a apoderar de toda la infraestructura. Se deben hacer copias de seguridad regulares y mantenerlo fuera del sitio y fuera de línea. Esto es una práctica imprescindible. Copias regulares tan próximo a real time como sea posible, hacerlo fuera de sitio y fuera de línea. ¿Qué significa esto? Al final vamos a bajar, ¿tú sabes qué? A la cinta. Y en los vendedores de ciertas tecnologías insisten mucho en que las cintas están desfasadas y todo eso, y que si tú compras este producto, si tú compras esta caja de disco, si tú compras este appliance, olvídate de la cinta. Te tengo buena noticia. ¿Saben lo que dijo Google en uno de los incidentes que tuvieron? Ellos dijeron: mira, tuvimos un incidente y nosotros nos recuperamos de una serie de copias que teníamos, pudimos reconstruir la infraestructura o cierto aspecto de la infraestructura. Ahora, si todo lo demás fallara, dijeron ellos, nosotros tenemos suficiente cinta para, si la pusiéramos una arriba de otra, llegáramos a la luna. Señores, no nos perdamos. Las cintas son irreemplazables, son insustituibles, porque te dan la capacidad de tener almacenamiento fuera de línea, fuera de sitio, a bajo costo y de larga duración. Mientras que tú compras algún equipo sofisticado con el cual tú estás replicando y toda esa cosa de ciencia ficción, pero que resulta que un atacante pudiera venir y acceder los backups, y ya vimos que eso es lo que hace Ryuk en el ataque. Si ustedes buscan en su busquen en su navegador, busquen la compañía BF Mail. BF Mail es un proveedor, o era un proveedor de correo que fue atacado por algunos hackers. ¿Y tú sabes lo que ellos hicieron? Ellos se conectaron a la infraestructura, se movieron a todos los servidores, a pesar de que los servidores todos tenían contraseñas diferentes. Se conectaron a los hypervisors y borraron los hypervisors, borraron las máquinas virtuales
y también borraron los backups. Entonces, cuando tú no tienes una práctica definida, una buena práctica de respaldo frecuente, fuera de línea y fuera de sitio, tú te expones, señores, y en esto, por favor, entiéndanlo, no compren, no se dejen seducir por los cantos de sirena, ni como los ratones se vayan detrás de la flauta del flautista de Hamelin, creyendo todas las cosas que ellos dicen de la maravilla de su tecnología. Tenemos que obligatoriamente acompañar buenas prácticas. ¿Okay? Tú debes parchar y parchar temprano y parchar a menudo. Recuérdate que cuando WannaCry causó ese estrago a nivel mundial, ¿qué fue lo que explotó? Simplemente que no habían máquinas que estaban desactualizadas. Y eso, hubo organizaciones que se vieron literalmente detenidas a consecuencia de una vulnerabilidad de práctica. ¿Okay? Tú debes bloquear RDP, desactivar RDP si no lo necesitas, y tú debes también tener presente que tú debes establecer qué tan frecuente o cuántas veces se puede fallar a la hora de entrar a una credencial, y tú lo que haces es que si una persona falla una vez, 3 veces, 4 veces, la quinta vez tiene que esperar 5 minutos, la sexta vez tiene que esperar 10, la séptima vez tiene que esperar un día, o tiene que esperar así hasta que se vaya reduciendo la posibilidad de que te exploten el sistema de autenticación, ya sea para acceder a un equipo local o ya sea para una conexión VPN. ¿Okay? Vayan pensando en las preguntas que ustedes puedan tener para que luego nos las comuniquen y nosotros vamos a hacer lo posible de responderle a cada uno. O si quieren, eventualmente en los comentarios de esta presentación, cuando lo publiquemos, ustedes hacen su pregunta y nosotros le respondemos. Entonces, aquí tenemos las diferentes prácticas que deben implementarse: autenticación multifactorial, contraseñas complejas, limitar los derechos de acceso, seguridad regular, almacenadas sin conexión, copias de seguridad regulares, almacenadas sin conexión, fuera de línea y fuera de sitio, parcha temprano, parcha a menudo y bloquea el acceso a RDP. Nosotros hemos visto cómo explotando vulnerabilidades de RDP, y particularmente con un CVE que salió el año pasado, que no recuerdo si fue el CVE 190709, algo así, en que con el score que se le da a las vulnerabilidades, tenía en una escala de 10, tenía 9 puntos y pico, o en algunos casos se le atribuía una inminencia de 10, el máximo, explotando RDP. Activar la protección contra manipulaciones para que no puedan desactivar las herramientas de protección. Educación continua al personal. En este caso, les vamos a referir a que visiten este sitio y tengan acceso a un toolkit para tú hacer campañas de educación a tu personal en cuanto al phishing. Esto es completamente gratis, no tiene ningún tipo de costo. Ustedes van a Sophos/phishing y ahí ustedes pueden tener acceso al toolkit de anti-phishing, que eso los va a ayudar. Esto le va a permitir a ustedes rápidamente crear campañas que pueden estar dirigidas a todo tu personal, y a partir de ahí ponerle algún tipo de cebo para ver cómo ellos responden a correos que implican algún tipo de ataque de ingeniería social, y tú extraer información de quiénes son los que abrieron ese correo, quiénes hicieron clic, y cómo se desarrolló la respuesta interna en su empleomanía. También van a tener herramientas como pósters y carteles educativos, correos electrónicos de ejemplo que ustedes van a poder utilizar para fortalecer el nivel de su personal. Okay. De las cosas que les podemos recomendar, echen un vistazo a InterceptX.
a XG Firewall y a Sophos MTR. Si en algún momento a ustedes se interesan, simplemente nos contactan en Savant Consultores, mírenos aquí, y nosotros podemos asignarle un ingeniero para que haga un recorrido con ustedes, libre de compromiso, sin ningún costo, y por 1 o 2 meses ustedes puedan ver estos servicios. Esto le podemos activar una licencia, ustedes pueden poner una máquina virtual para el firewall, o si quisieran tener un appliance, nos ponemos de acuerdo y podemos hacerlo con ustedes. ¿Ok? En cuanto al servicio de gestión de amenazas centralizado, esto está disponible mediante compra solamente. Ustedes pueden también aplicar las mejores prácticas y accedan el kit de anti-phishing. ¿Cómo ataca el ransomware? Ustedes pueden seguir leyendo y pueden ver estos recursos que tiene Sophos, donde hay un email diario de noticias de ciberseguridad. Les recomiendo que se inscriban aquí a Naked Security. Salen muchos artículos diferentes, muchos artículos muy buenos. Aquí hay unos podcasts semanales y ustedes pueden darle seguimiento a las publicaciones regulares que ellos tienen. Si tienen alguna pregunta, les voy a solicitar que no nos dejen de contactar